Hola amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de Tips de una persona feliz. Los saluda con mucho amor su amigo Orlando Muñoz. Gracias a todas y todos los que me escuchan, a los que me comparten y me permiten de cierta forma ser parte de su vida. Estoy muy contento de grabar hoy. Me gustó el episodio como quedó. Ya está escrito, ya estoy grabando, creo. Y pues bueno, estoy contento de estar otra vez con ustedes aquí a través del podcast, que me gusta mucho hacerlo y me gusta mucho que les guste también. Después de un rato que no había subido episodio, pues bueno, estamos de vuelta. Ha sido un buen arranque del año en lo general. También ha tenido sus bajones, pero pues es parte de. El chiste es enfrentarlos y vivirlos con la intención de aprender y de crecer. Ando muy acelerado. Les cuento que en lo personal me afecta mucho la situación actual que se vive en México, de lo cual no he hablado mucho públicamente. Tanta noticia y tanta incertidumbre me afecta. Soy una persona muy receptiva, es decir, me es fácil entender lo que sienten y lo que piensan las personas que me rodean o que están cerca de mí. Y aunque he aprendido a protegerme, a cuidar mi energía, a cuidar mis emociones, a cuidar mis acciones consecuentes del sentimiento de otras personas, pues de cierta forma me pega, ¿no? El hecho de que estemos todos conectados me afecta hasta cierto punto, pero bueno, lo uso para poder entregar todavía más y mejor del amor que vine a entregar y que quiero entregarles, y de cumplir mi propósito compartiendo con ustedes pues mis ideas, mis investigaciones, mis tips, mis locuras, con el fin de tener más herramientas para ser felices, tanto yo como ustedes también, ¿verdad? Porque el hecho de yo hacer esto me nutre muchísimo y me llena de más herramientas, y al compartirlas pues les ayuda a ustedes también. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Sin darnos cuenta ya empezamos con el tema. Lo que les acabo de platicar sobre mí, que me es fácil saber lo que piensan o lo que sienten otras personas, se le conoce como empatía, que es la capacidad humana para entender los estados mentales y emocionales de otros seres humanos. Y hoy venimos a hablar de esto, de la empatía que se dice que hemos perdido y que es indispensable que recuperemos para poder llevar una mejor vida como individuos y juntos, por consecuencia, construir una mejor vida como sociedad, un mejor mundo, un mejor país, que yo sí creo en eso, yo sí trabajo por eso, aunque es difícil, les digo, a veces me agüita la situación en general. Pues bueno, aquí andamos dándole, ¿no? Ah, por cierto, en México, o al menos en el norte de México, en Chihuahua, agüitar es como sinónimo de ponerse triste o verse afectado por alguna situación externa, ¿no? Pero bueno, fin de la intervención norteña. Les digo, investigando un poquito acerca de la empatía, descubrí que es una capacidad humana, es decir, nacemos con la capacidad de empatizar y somos capaces de desarrollarla a través del tiempo. La empatía nace de la necesidad evolutiva de nuestros ancestros, es decir, según la teoría de evolución de Darwin, venimos del mono y hemos ido evolucionando a través de los años hasta ser Homo sapiens sapiens, que es lo que somos hoy, así personas, ¿no? Seres humanos. Entonces, la empatía nace desde ese entonces, con la necesidad de comunicarnos entre nosotros, entre especies y entre la misma especie, para resolver conflictos, para entendernos, para trabajar en equipo, para construir pequeñas aldeas o pequeñas organizaciones, para organizar precisamente a los grupos, etcétera. Es decir, está dentro de nuestra genética la empatía, en menor o mayor medida de acuerdo a cada una de las personas y nuestro desarrollo, pero es algo que llevamos dentro de nuestro ADN y que aparte podemos trabajar y practicar para mejorar esa misma capacidad de ser empáticos y de aprender a asimilar y entender lo que otras personas sienten y piensan. Ay Dios, disculpen por la pausa, pero tuve que tomar agua. Y bueno, es que
Hoy en día se dice que es es la era con mayor conexión de la historia de la humanidad, ¿no? Conexión entre comillas. Porque cuando realmente parece que es cuando menos conectados estamos y conectados unos con otros como personas, como seres, conectados desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestras emociones, desde nuestros pensamientos, esa conexión como la de una madre con su hijo, por ejemplo, que muchas veces nuestra madre es capaz de saber que algo está mal con nosotros antes de que le platiquemos o antes de que lo expresemos, ¿no? Ella como que ya lo siente, esa conexión que logran desarrollar las madres con sus hijos, con nosotros sus hijos, esa conexión es de la que hablo, esa conexión humana. Y para entender cómo funciona esto y cómo podemos recuperarla si es que realmente la hemos perdido, recuperarla desde un trabajo individual, quiero que a partir de aquí, si estás interesado o interesada en recuperar esa empatía y en trabajar más todavía la empatía que tienes dentro de ti, quiero que a partir de este momento, en donde sea que estés escuchando, si es tu casa, en tu cuarto, en la escuela, en el carro, en el trabajo, etcétera, quiero que pongas mucha atención porque lo que te voy a compartir realmente me esforcé y realmente siento que te va a servir muchísimo para ser una persona más empática, para entender cómo funciona la empatía que ya tienes y para desarrollar todavía más empatía en ti, con los muchos beneficios que esta trae, que te los voy a ir explicando poco a poquito conforme va pasando el episodio. Entonces, tenemos distintos tipos de empatía que se desarrollan también en distintas partes de nuestro cuerpo. El primero es la empatía cognitiva, que está relacionada al conocimiento y al funcionamiento de nuestro cerebro en su hemisferio izquierdo, es decir, el lado racional de nuestro cerebro, el lado que piensa antes de actuar, el lado más cuadrado y más sistemático. Es el lado de nuestro cerebro en donde están las matemáticas y la química y todos esos procesos que aprendemos en la escuela. Este tipo de empatía nos permite comprender la perspectiva de otra persona ante una situación o ante un entorno. Nos permite entender también su estado mental y al mismo tiempo controlar, o sea, aparte de saber y entender lo que esta persona está viendo o está pensando ante una situación, aparte de eso nos permite manejar nuestras emociones, lo cual es importantísimo, pero nuestras emociones orientadas al comportamiento de esa otra persona que está frente a nosotros, ¿no? Que es parte junto con nosotros de cierta situación. Entonces, les digo, este tipo de empatía nos permite entender que los demás piensan y actúan diferente a nosotros, que tienen diferentes ideas, que no todos comparten la misma idea que yo tengo, que no todos hacen las cosas de la misma forma en la que yo las hago, que no todos saben lo mismo que yo sé, que cada quien tiene información diferente y asimilada a su forma, y que cada quien también tiene costumbres diferentes. Entonces, al permitirme yo controlar mis emociones, esto impide que yo me altere o que me asuste o que me ponga muy alegre cuando alguien tiene una idea diferente a la mía o contraria incluso. Es decir, si mi color favorito es el negro y alguien llega y me dice que su color favorito es el blanco, la empatía cognitiva me permite entender que hay muchos colores de los cuales esa persona puede escoger, que probablemente escogió el blanco por sus propias razones y sus propios deseos, que hay pensamientos diferentes al negro que yo tengo, y además de todo eso, de entender que la otra persona puede pensar libremente, me permite no querer lanzarme a golpes o a llanto con esa persona porque no piensa igual que yo, porque su color favorito no es el mismo que el mío. Creo que queda claro con este ejemplo básico explicado la empatía cognitiva, ¿no? Además, además de permitirme saber y entender lo que piensa esa persona, me permite regular mis emociones basadas en ese comportamiento de la otra persona. Podríamos decir que es el tipo de empatía más difícil de desarrollar, puesto que implica un trabajo en conjunto con nuestras emociones que están en el hemisferio derecho y su reacción ante las ideas de los demás, pero logramos desarrollarla
cuando nos permitimos observar a otros cómo hacen las cosas, por qué las hacen, cuando nos permitimos escuchar, leer, observar, sentir, bueno, más que sentir, es escuchar, leer y observar las ideas y comportamientos de otras personas con apertura, con una crítica consciente y sin tener que cambiar nuestra forma de pensar necesariamente, que aunque puede suceder, puede ser que alguien te convenza de que el negro es mejor que el blanco o que el blanco es mejor que el negro, puede ser que te convenzan, no es muy común, pero permitiéndonos recibir la información que otros nos dan, es como podemos desarrollar este tipo de empatía, es decir, no necesariamente la recibo para cambiar de opinión, sino la recibo para intentar entenderte y desde ahí ya estoy generando una empatía cognitiva, porque entiendo cómo piensas y por qué piensas eso. Entonces, ese es un tipo de empatía que tenemos dentro de nosotros. El otro tipo de empatía, como probablemente ya te imaginaste, es la emocional, es la empatía emocional, que es la que normalmente más relacionamos al término empatía en general. Esta empatía vive en el otro lado del cerebro, es decir, en el hemisferio derecho, en el lado creativo, romántico y soñador de nuestro cerebro. Y este tipo de empatía nos permite unirnos a los sentimientos de otra persona. Unirnos, literalmente unirnos, porque nuestro cuerpo es capaz de registrar las emociones de otra persona. Registrar, o sea, sentir las emociones de otra persona. Sentir la alegría de otra persona en mí, provocando que yo mueva mi cuerpo y que me altere. Puedo sentir el miedo que está sintiendo otra persona con ese vacío que se siente en el pecho, así como si fueras bajando una montaña rusa, ese vacío que se siente con el miedo. El enojo de otra persona, con ansiedad en mis manos moviéndose rápido, o cualquier otra emoción que esté viviendo una persona que esté frente a mí. Mi cuerpo es capaz de vivirla también gracias a la empatía emocional. Ojo aquí que la empatía emocional requiere inteligencia, porque ¿qué pasa cuando alguien se enoja con nosotros? Que se enoja conmigo. Instintivamente mi cuerpo y mi cerebro van a sentir también ese enojo, porque el lado emocional del cerebro es el que tenemos con más práctica, por así decirlo, porque somos seres instintivos. Entonces lo primero que va a hacer mi cerebro es sentir también la emoción que siente la otra persona. Si la otra persona está enojada conmigo, yo naturalmente lo primero que voy a hacer es sentir ese enojo también. Mi cuerpo y mi cerebro lo va a leer como una amenaza probablemente, y entraremos en un ciclo con la otra persona del cual va a ser muy difícil salirnos. O sea, él está enojado, yo también, entonces él me percibe enojado a mí, se enoja y luego yo a él, y es un ciclo que no termina. O no termina al menos hasta que uno de los dos decida hacer uso de su hemisferio izquierdo, el lado lógico del cerebro, para razonar y controlar las emociones. Por eso es que les digo que la empatía emocional se desarrolla aprendiendo de mis propias emociones. Antes de conocer las emociones de los demás, es mejor identificar las causas y consecuencias de mis propias emociones, las emociones que yo vivo y cómo las vivo. Y para entrar más en este tema, te recomiendo escuches el episodio llamado Emociones, que está también en este podcast, más abajito lo puedes encontrar, en el cual le explico cómo funcionan nuestras emociones y te doy tips para desarrollar esa inteligencia emocional que necesitas para generar esa empatía emocional también. Porque te digo, si no tienes una inteligencia emocional, vas a caer en un ciclo en el que tu empatía emocional no te va a permitir salir de esa emoción y de esa emoción, porque la vas a seguir viendo en la otra persona, o al menos que la otra persona sea más inteligente emocionalmente que tú, van a poder salir de ese ciclo. Pero bueno, no me meto más en ese tema. Si quieres aprender más de eso, y te lo recomiendo mucho, entra al otro episodio en el que hablo totalmente de emociones y nuestra inteligencia con ellas. En conclusión, y no estoy terminando todavía, la empatía cognitiva nos ayuda, que es la primera empatía de la que te hablé, nos ayuda a comprender mejor lo que piensan los demás. Y la empatía emocional, que es la segunda de la que te hablé, nos ayuda a comprender y sentir lo que sienten las demás personas.
Una me ayuda a pensar como los demás, la otra me ayuda a sentir como los demás. Que una empatía completa sería, una empatía equilibrada sería lograr pensar y sentir como la otra persona, controlando mis emociones, como al principio decíamos. Y existe un tercer factor que, aunque tengas desarrollada la cognitiva más que la emocional, o la emocional más que la cognitiva, o las dos juntas, sí ayudan a comunicarnos, sí ayudan a entendernos desde diferentes perspectivas. Esto no asegura que generes simpatía por otra persona. Es decir, la simpatía es un interés por el bienestar de la otra persona. Es decir, que te den ganas de ayudarlo, que más allá de entender cómo se siente o cómo piensa, te sientes con cierta responsabilidad y poder de ayudar o acompañar a esa persona con su experiencia, con la experiencia que está viviendo. Es decir, más allá de sentirme triste junto con la otra persona y entender por qué está triste, me sumo e intento ayudar a que ya no esté triste, ¿no? O que regule sus emociones. La simpatía está relacionada con el apego y con el cuidado, que son partes de nuestro ser muy emocionales, el apego y el cuidado, pero también se involucran pensamientos de evaluación, es decir, racionales. Desde la parte emocional deseamos ayudar y desde la parte racional valoramos qué tan importante sería ayudar para mí, ¿no? Porque la parte racional es muy egoísta, por así decirlo. Busca primero estar bien y estar fuera de peligro antes de otra cosa, ¿no? Entonces se combinan estas dos partes. Y la parte emocional pues es muy, como decía ahorita, de apego y de cuidar a otras personas, de cuidar a los demás. Entonces se combinan estas dos y nos brindan una mayor inteligencia antes de actuar desde la empatía. La combinación de estas dos formas de pensar evita que, por ejemplo, estás en un semáforo, se te acerca un niño, una persona a pedirte dinero o a venderte algo, y el hecho de tener una simpatía evita que, por ejemplo, se te acerque y en vez de darle un peso o dos o comprarle lo que va a venderte, saques toda tu cartera, todo el dinero que traes en la cartera y se lo des. Y luego, ¿sabes qué? Te van las llaves del carro también. Porque si no tuvieras simpatía, haz de cuenta, dirías, hijo, entiendo que esa persona piensa diferente a mí, que a lo mejor no sabe dónde conseguir trabajo y que piensa que no va a poder. Y entonces le entregas todo tu dinero. O puedes pensar de que, hijo, pobrecito, va a estar sintiendo miedo, va a estar sintiendo hambre, va a estar sintiendo angustia. Entonces le doy todo mi dinero. La combinación, el tener simpatía, el decir, el lograr sentir lo que siente la otra persona, pero también pensar en uno mismo, ayuda a que no le entregues todo tu dinero y solamente le entregues aquello que realmente puede necesitar o con lo que lo puedes ayudar. Entonces, ahora que sabemos cómo funciona la empatía dentro de nosotros, quisiera compartir contigo un par de tips que pueden ayudarnos a desarrollarla. El primero sería comunicarse face to face o cara a cara, frente a frente. Es algo que hemos perdido mucho desde la evolución tecnológica, el desarrollo tecnológico que estamos viviendo. El hecho de estar frente a frente con otra persona te permite observar, te permite sentir lo que está sintiendo, vibrar, percibir sus vibraciones. Consciente o inconscientemente el cerebro está trabajando y el cerebro lo está utilizando. Entonces, al estar frente a otra persona, ayuda muchísimo para desarrollar la empatía, tanto la emocional como la racional, que eso también ya va a depender mucho de tu personalidad, pero es la mejor forma en la que puedes desarrollarla. Intenta, en vez de mandar un WhatsApp por ejemplo, estando en la oficina, es muy común, levanto el teléfono y le marco a alguien que está a 3 cubículos del mío y le digo, oye, ¿me puedes mandar el correo con tal reporte? No, me levanto y me voy directo hacia esa persona. Le digo, oye, le comunico lo que le tengo que comunicar, pero ya estoy frente a frente con ella, con esa persona. Ya puedo percibir su reacción, sentirla y todo lo que te acabo de explicar anteriormente. El segundo tip sería resuelve conflictos en persona. Esto de resolver conflictos por WhatsApp, por mensaje, para empezar es muy difícil porque pasa mucho que si te digo ¿cómo estás? Y le pongo un puntito al final, puedes percibir algo muy diferente a mi intención. Le tengo que poner un emoji con una carita feliz para que digas, está de buenas, y me contestó de buenas, ¿no? O sea, a lo que me refiero es,
Resolver los conflictos puede ser algo muy difícil, y es algo muy difícil a través de redes sociales o a través de mensajes, o cuando no se está frente a frente, porque no percibes la emoción de la otra persona, no logras entender realmente sus pensamientos, porque tu cuerpo, tu cerebro, aunque inconscientemente, está percibiendo los movimientos, el volumen de la voz de la otra persona, su vibración, si suda, si no suda, etcétera. Todo este tipo de factores de comunicación no verbal, tu cerebro la recibe. Entonces es importante que aprendas a resolver los conflictos en persona y que te atrevas a sentir. Tercero, conocer tus límites, ¿no? Hasta dónde puedes y hasta dónde quieres ayudar o involucrarte. Un ejemplo muy, muy personal, no personal que sea privado, sino personal mío. Muchas veces me llegan mensajes de ustedes o de personas que me conocen y pidiéndome ayuda, ¿no? Muchas veces es ayuda que un psicólogo profesional sería más recomendado dar. Entonces, hasta cierto punto entendí que yo quisiera y me encantaría involucrarme hasta donde fuera posible para ayudar a resolver problemas de otras personas. Pero hasta dónde puedo es mi limitante, ¿no? Hay cosas que no sé, hay cosas que no entiendo del todo bien, y que es mejor que alguien que sí las entienda participe o se involucre ahí, ¿no? Entonces, conozco mis límites, sé empatizar, logro sentir lo que sienten ustedes también, logro pensar muchas veces como piensan ustedes, porque soy como ustedes, pero conozco mis límites. Sé hasta dónde puedo llegar, hasta dónde llegan mis conocimientos, hasta dónde llegan mis habilidades, y eso me permite ser empático de la mejor forma posible. El cuarto, mantén una mentalidad abierta. Escucha el primer episodio de este podcast, el que está hasta mero abajo, escúchalo. Mantén una mentalidad abierta, porque si te cierras, no vas a poder empatizar, no vas a poder entender cómo piensan los demás, aunque no te aunque no te estén atacando. Muchas veces ese es parte del siguiente punto. Muchas veces queremos que nos atacan y nos da miedo pensar diferente y nos cerramos. Entonces el hecho de poder abrirme, aunque no vaya a cambiar, aunque no quiera cambiar mi forma de pensar, simplemente escucho lo que me tengan que decir. Y esto es algo que en lo personal tengo que poner más en práctica. Hay veces en que la emoción me gana y me cierro. Pero de hecho me están cayendo 20, ¿eh? Les digo que sí me sirve hablar aquí con ustedes. El hecho de mantenerme abierto, aunque les digo, aunque no quiera cambiar mi forma de pensar, el mantenerme abierto a otras formas de pensar me va a ayudar a desarrollar esa empatía. Y por último, y creo que sí es el más importante, perderle el miedo a la falta de empatía de los demás. Cuando yo estoy trabajando mi empatía, cuando yo logro ser empático, pero alguien más no lo es, me afecta. Y da miedo que otras personas no nos entiendan y puedan llegar a herirnos o lastimarnos emocionalmente. Pero yo te diría que perder el miedo e intentar convencerme a mí mismo de que dando el primer paso, aplicando estos pequeños tips, estás ayudando a que la otra persona trabaje su empatía, porque, como te digo, el cerebro consciente o inconscientemente recibe estas señales, recibe esta información. Entonces, si yo me atrevo a resolver un conflicto cara a cara, si logro enfrentar, que literalmente es con la frente, o sea, frente con frente, enfrentar un problema, un conflicto que tengo con una persona, voy a lograr ayudarle a generar esa empatía, y yo también la voy a estar generando. Quiera o no quiera esa persona generar la empatía, lo va a estar haciendo, porque les digo, su cerebro recibe estas señales. Entonces la utiliza y automáticamente pone a trabajar su lado empático, y muy probablemente si tú llevas esta información y si tú trabajas en construir tu inteligencia emocional, tu inteligencia en empatía, etcétera, puedes ayudar a la otra persona a trabajar la suya también. Cuando nos permitimos sentir y compartir lo que somos, recuérdense, lo digo mucho, cuando nos permitimos sentir y compartir lo que somos, ayudamos a otros a que logren desarrollar también esta empatía en ellos mismos. Perdiendo el miedo a ser empáticos, ayudamos a otros a hacerlo también. Otra forma de ayudarlos a ser empáticos es compartirles este episodio, así como yo lo compartí contigo, así como yo me esforcé en hacerlo, me gustó hacerlo.
Y sí, ya terminamos. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí. La empatía es algo que nos falta y siempre nos va a hacer falta y siempre va a ser muy necesaria para volver a la esencia de lo que somos, seres humanos, seres sociales, seres que necesitan el contacto físico, que necesitan la conexión pura con otros seres humanos. Entonces, a trabajarla. Gracias por escuchar. El mundo es tuyo. Hagámoslo más feliz. Adiós.